Ya domingo que viene es Cristo Rey, después ya comienza el tiempo de Adviento, nos pone de frente una realidad que nos cuesta, que es el saber que, dicho en criollo, que esto se termina el mundo, se termina un día nuestra vida aquí en la tierra, ¿no? A veces nos cuesta pensar en la muerte, pero se dice que son de las pocas cosas que tenemos seguras, ¿no? Nacemos y ya se nos pegó una segunda seguridad y certeza, que es que morimos, ¿no? Por lo tanto, es bueno no vivir de eso, pero sí saberlo, ¿no? Un poco la lectura de hoy nos preparan a eso, nos preparan a que el corazón, aprovechando el saber que estamos de paso, pueda crecer en sabiduría. Es decir, y fíjense la lectura, frente a una misma realidad, que es esta, de que esto se termina, es como que uno tiene dos opciones, nos presentan las lecturas. Uno es poder leer esto del paso de la muerte y del fin de este mundo desde la oscuridad, con connotaciones fúnebres, y la otra forma es poder leerla, no negarla, pero sí poder leerla con serenidad, con calma, en una espera gozosa, ¿eh? Es como que o vivimos temiendo o vivimos esperando, ¿eh? O vivimos arrinconados o toreándole a la vida, enfrentando la vida con grandeza de corazón. Nos hacemos anunciadores de desventuras, profetas de calamidades, o sembradores de esperanza, ¿eh? Expertos en catástrofes o constructores de futuro, de esperanza, ¿no? Es como que frente a una misma realidad uno tiene que ver cómo se para interiormente. Hay gente que quizás por su psicología es más temerosa o más le cuesta más, otros son más. Pero en todo caso este es el desafío, ¿no? Frente a esa realidad es como a ver cómo nos paramos, como decimos. Y las lecturas también nos presentan cosas que nos hacen bien, notas alegres. En la primera lectura habla de estos sabios en ese final de los tiempos, ¿eh? Los sabios que brillarán como el fulgor del firmamento, ¿no? La imagen linda de la gente buena. Al final de los tiempos, ¿eh? El Señor nos bendecirá a toda la gente linda que Dios puso al lado nuestro, ¿no? Los sabios, ¿no? Los sabios son cada uno en su familia, en su barrio, en su trabajo. Conoce esas personas que son sabias, ¿eh? Que tienen un sentido lindo de la vida, que tienen sentido común, ¿eh? Que no le tienen miedo al dolor, que saben aconsejar, que saben acompañar. La sabiduría, que no es lo mismo que ser culto. Hay gente que sabe mucho porque ha estudiado, pero no es sabio, ¿eh? Porque lo que he estudiado quizás no es una especie de gran tanque, pero no entrega nada, ¿no? Y hay otros que quizás tienen pocas letras, como decimos, o a veces alguna ninguna, y sin embargo son sabios, porque han sabido leer, digamos así, han ido a la escuela de la vida y han sabido sentarse y aprender de las cosas de la vida, de las alegrías, de los dolores, del sentido de la familia, en fin, tantas cosas. En este día también nos hace bien pensar en esas personas que cada uno lleva en su corazón, que han sido para nosotros realmente esto que dice, sabios, que brillan, como que brillan en el fulgor en el cielo y brillan también en nuestro corazón. Y también como nota alegre, en el Evangelio dice esta planta de higuera que brota entre escombros y cenizas, con sus ramas tiernas y sus yemas como presagio de la primavera ya próxima, ¿no? Es como que aun cuando parece que todo está muerto, de pronto surge ese brotecito, ¿no? O uno se queda, dicen, cuando los que entienden de estas cosas de la parra, de las viñas, ¿no? Cuando pasa el invierno, o se poda, la planta parece muerta, ¿eh? Te da ganas casi de quitarle y plantar otra cosa. Sin embargo, dicen los que entienden de estas cosas, después hay un momento donde de la parte donde se ha podado la planta brota una lagrimita, que indica que llega la primavera, ¿no? Una lagrimita de savia de la planta, apenas una lagrimita que indica
que ya empieza a prepararse la primavera, ¿no? Una imagen muy linda, esa lagrimita. El desafío es cómo saber pescar en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿no? Esa lagrimita que indica que hay en todos nosotros siempre una primavera, ¿no? En todo caso, lo cierto es que el cielo, dice las palabras de hoy, el cielo y la tierra pasarán, ¿tá? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán, ¿no? Es decir, se derrumban todas las realidades que parecían inamovibles, que parecían eternas, ¿no? Uno puede pensar en tantas situaciones a veces en la vida, no para ser funebrero en el comentario, pero a veces seguridades que teníamos. El mundo ha sufrido la pandemia, que uno dice, bueno, la pandemia nos enseñó a darnos cuenta que no la tenemos tan asegurada, ¿no? No para vivir temiendo, pero saber que estamos de paso, y fue una realidad mundial. Uno piensa ahora y rezamos y nos dolemos, ¿no? De la situación, por ejemplo, de las inundaciones allá en España, ciudades, Valencia, Barcelona, ciudades donde quizás quienes viven, gente pueden pensar la ciudad más cómoda y más linda del mundo y más segura del mundo, y de golpe esa vuelta de la vida, en este caso este sacudón de la naturaleza, y también de la negligencia de los hombres que no supieron prevenir los desagotes y las cosas. De golpe lo que parecía tan seguro se nos va de las manos, ¿no? En un segundo. Me acordaba en el 2011, ese terremoto grande que hubo allá en Chile. Pilar Sordo, esta mujer que ha dado charlas también por acá, ella decía, en un segundo se armó el terremoto, y en un segundo lo que para nosotros nos ocupa más tiempo en el día y más seguridad, que son la comunicación, los telefonitos, los celulares, en un segundo nos quedamos sin comunicación. Se acabó, todos los celulares murieron, ¿no? Y en un segundo. Y entonces nos dimos cuenta, o sea, lo que parece que te sostiene todo el tiempo, de golpe en un segundo se acaba. Y nos dimos cuenta que habíamos perdido los teléfonos. Ya no teníamos en la cabeza ni anotados, digamos así, en los teléfonos de los nuestros, digamos así, porque confiábamos en este telefonito que está todo asegurado, tenés que apretar un botoncito y se resuelve todo, y de golpe nos quedamos sin comunicación. Esto es un poco esta experiencia, ¿no? Por lo tanto, se derrumban todas las realidades que parecían inamovibles, que parecían eternas. Y curiosamente se dice, todo esto pasará, pero mis palabras no pasarán. Es decir, algo tan seguro se acaba y de golpe se mantiene algo aparentemente frágil, como es la palabra. La palabra no pasa, ¿no? Frente a palabras ruidosas, a palabras solemnes, a palabras definitivas, a palabras de amenaza, a palabras de bravuconadas, a palabras de triunfo, de jactancia, un poco lo que el mundo, las palabras del mundo, la palabra de los que muchas veces se creen dueños del mundo, ¿no? Frente a las palabras del mundo, de golpe Dios tiene la última palabra, ¿no? Es decir, algunos suponen que la palabra de ellos es la última, y, digamos, Dios tiene la última palabra, que no pasa, y que es la palabra que juzga la historia, ¿no? Palabras que en el caso de Jesús a veces fueron palabras anunciadas en alta voz a las multitudes. Por ejemplo, cuando frente a la multitud proclaman las bienaventuranzas, felices los pobres, felices los misericordiosos. También en esa misma línea a las multitudes, cuando cuenta las parábolas a la multitud. Y después, otras veces el Señor tiene palabras íntimas, palabras, por ejemplo, en las noches con los discípulos en la barca, en el cenáculo, palabras que también uno lleva en su propio corazón. Dios, a través de la oración, a través de la Eucaristía, a través del silencio, muchas veces de un modo como que nos habla. Hay palabras íntimas en nuestro propio corazón. Uno tiene que saber descubrir cuáles son las palabras de intimidad que el Señor, digamos, va poniendo en mi corazón. A veces animándome, a veces perdonándome, a veces recordándome cosas que necesito recordar para servir a los demás, O sea,
muchas veces no es que estamos escuchando mensajes y cosas raras, ¿no? Sino que hay como una palabra íntima en lo hondo del corazón, palabras que nos pacifican, palabras que abren ojos, palabras que destapan oídos, palabras que enternecen nuestros corazones, que absuelven culpas, que fortalecen las manos débiles, las rodillas vacilantes, ¿no? Palabras, dice el padre Canales, que en la guerra nos dice construyan la paz. Palabras que en el hambre nos dice dame de comer. Palabras que en cada marginado nos dice en el marginado aquí estoy. En el enfermo terminal te espero. En el desolado acariciame. En el migrante alojame. En fin, creo que el desafío de este domingo es un poco ¿a qué apostamos? ¿Apostamos a lo que pasa o a lo definitivo, no? Es como una alternativa de escoger, son como dos perspectivas contrastantes. Ser alegre noticia para los demás o vocero de noticia funesta, ¿no? O me paralizo por el miedo u ofrezco las manos asumiendo algún servicio. O me dedico al censo y la lista de los condenados o al registro enorme de la misericordia de Dios. Me quedo contemplando la flor marchita o en cambio me quedo contemplando la hojita verde que empieza a brotar. Me dedico al día después temiendo o me dedico al hoy, que es el único tiempo que nos pertenece, ¿no? Hoy es el día propicio, hoy es el día de tu salvación, ¿no? O sea, este es el desafío, ¿no? El ayer ya pasó, nos sirve para la memoria, para agradecer, para la sabiduría, y el mañana, digamos así, está en esperanza, pero no lo tenemos, no sabemos, ¿no? En cambio, el hoy es el único tiempo que nos pertenece, y es sobre el que el Señor nos va a pedir cuenta, ¿no? Por lo tanto, el desafío de este domingo es hacerme cargo del hoy, ¿no? Esto que es la petición de San Expedito, ¿no? Oggi, en su mano tiene la palabra hoy, es decir, ¿qué es lo que hoy tengo que hacer? Por lo tanto, esto. Max Alexander, el benedictino, decía, contemplar la fragilidad de nuestro mundo, ¿no? Si hay algo que es evidente es esto, ¿no? Dice allí con la lectura, con soles que se oscurecen, con estrellas que aunque las teníamos por eternas dejaron de brillar, y a veces con tantas instituciones, sociedades, economías, que quizás eran de primera, diríamos así, y que pasan a ser de cuarta, como decimos en criollo, ¿no? Por lo tanto, este es el desafío, poder animarnos a revisar y a vivir el hoy. Alexis Valdés, durante la pandemia, que el poeta le decía, cuando la tormenta pase, estaba pensando, recordando un poco, acuérdense que estábamos en la pandemia todos encerrados y con miedo, cuando la tormenta pase, entenderemos lo frágil que significa estar vivo, sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido, extrañaremos al viejo que pedía unos pesitos en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado, y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado, nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado, ¿no? Como que uno en el apuro a veces pierde lo que puede hoy llevar a cabo, el bien que hoy podemos hacer, ¿no? La Iglesia hoy celebra también el Papa la Jornada Mundial de los Pobres, por lo tanto también en ese decir, bueno, en este hoy, ¿qué es lo que hoy quizás poder revisar? Nuestro servicio a los pobres, nuestro gesto que quizás, comenzando por la familia, ¿no? ¿Cuál es aquello que quizás vengo postergando, ¿no? Como decimos, mañana le abriremos, como dice ahí el poeta. Fíjate cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate a la ventana, con cuánto amor llamar porfía y cuánta hermosura soberana. Mañana le abriremos, para lo mismo responder mañana, ¿no? Hay cosas que vamos tirando para adelante y al final nunca las decidimos. Por lo tanto, nos hace bien pensar en ese gesto frente a los pobres. La Jornada Mundial de los Pobres, este año el Papa la unió al tema de la oración, o sea, considerando el texto del Sirácida,
que encabeza la Jornada Mundial de los Pobres, con vista al jubileo del año que viene, del 25, nos recordaba que la oración del pobre sube hasta Dios, ¿no? O sea, el Papa nos invita a poder leer esa oración en los rostros y en las historias de los pobres, presentes en nuestra jornada, de modo que su oración, su modo de rezar, sea camino para entrar en comunión con ellos y compartir con ellos su sufrimiento en el trabajo, en la familia, en la vida social, en la educación de los hijos, con la convicción de que nadie está excluido de su corazón, que todos ante Él somos pobres y necesitados, frente a Dios todos somos mendigos. Por lo tanto, hacer nuestra la oración de los pobres y rezar con ellos, lo cual requiere un corazón humilde que tenga la valentía de convertirse en mendigo, un corazón dispuesto a reconocerse pobre y necesitado. Los pobres en su oración expresan su necesidad con sencillez, sin vuelta, o como se dice ahora, van al hueso, lo cual es una ocasión propicia para nosotros poder ayudarlos, para llevar a cabo iniciativas que ayuden concretamente a los pobres, que respondan a sus necesidades reales, y también para reconocer y apoyar a tantos voluntarios que se dedican con pasión a los más necesitados, ¿no? Fíjense, decimos, el pobre de corazón no pierde tiempo al pedir, va a lo esencial. Yo siempre pienso, ¿qué pide una madre? ¿Qué pide una abuela cuando reza? ¿Qué es lo que desea para sus hijos, para sus nietos, y que lo hace oración al Señor, a la Virgen o a nuestros santos, ¿no? ¿Qué pide una madre, una abuela para sus hijos o para sus nietos cuando reza? Que sean sanos. Cuando vos le preguntas, te dicen que sean sanitos, te dicen, ¿no? Lo primero, es decir, salud. Que sean unidos. Quizás el gran deseo de un papá, una mamá, al final de la vida, es la alegría de saber que se van, pero que sus hijos siguen unidos, y al revés, la tristeza de despedirse de este mundo, que quizás con hijos que ni se saludan, ¿no? Por lo tanto, que sean sanos, que sean unidos, y que no le falte el pan en su mesa. Pide trabajo para sus hijos y sus nietos, ¿no? Fíjense, sin vueltas, ¿no? La oración, dice el Papa, confirma su autenticidad a través de la caridad, que se hace encuentro y que se hace cercanía. Y a la vez una actividad, nuestro gesto sin la oración se vacía, se reduce a un simple activismo, ¿no? Siempre recuerdo la Madre Teresa, cuando, en 1973, cuando las misioneras de la caridad de la Madre Teresa no eran tantas y tenían muchísimo trabajo, decidieron que había que tomar alguna resolución para poder responder a tanto trabajo, y tomaron una decisión clave, fecunda, productiva: añadir todos los días por la tarde 1 hora de oración, ¿está? Es decir, en vez de ponerse a trabajar más, 1 hora más de oración frente al Santísimo, ¿no? En fin, esta gracia. Quizá poder pedirle al Señor esta gracia, poder pensar cuál es el gesto frente a los débiles, frente a los necesitados, que hoy yo puedo tener. Quizá hay una visita que hoy puedo hacer, quizá hay una llamadita por teléfono que vivo postergando y que quizás hoy puedo hacerla, quizás algún gesto de perdón, de darlo o de recibirlo, en fin, cada uno tendríamos que pensar en ese hoy, porque no sabemos si hay el mañana, ¿no? Y en este sentido, el servicio a los pobres. Estamos llamados a ser amigos de los pobres, lo cual no es fácil, es gracia, se pide, se trabaja, se purifica, porque los pobres, decía el Papa, no son para ser contados, sino para ser abrazados. Y para ser amigos no hay que esperar que llamen a nuestra puerta. Es urgente que vayamos nosotros a encontrarlos en sus casas, en los hospitales, en las residencias asistenciales, en las calles y en los rincones a veces oscuros donde se esconden, en los centros de refugio, en los centros de acogida, ¿no? Hace algunos años, el Hogar de Cristo, fundado por San Alberto Hurtado allá en Chile, lanzó un lema para el año, que es: si todos nos viéramos como amigos, el mundo sería más justo, ¿eh? Y entonces decía así: si fuera tu amigo, ¿lo dejarías durmiendo en la calle? Si fuera tu amigo, ¿lo abandonarías por ser minusválido?
Si fuera tu amigo, ¿permitirías que fuese analfabeto? Si fuera tu amigo, ¿le quitarías el saludo por ser pobre? ¿Lo dejarías que viviera de limosna? ¿O le preguntarías cómo estás? ¿O levantarías la voz para defenderlos? En fin, pidamos esta gracia, ¿no? Este domingo, que el Papa ya hace varios años lo ha dedicado como una jornada mundial de los pobres, ¿no? Que lo podamos unir un poco al Evangelio de hoy. ¿Cuál es el gesto de hoy, ¿no?, que quizás podamos decidir en nuestro corazón llevar a cabo, ¿no? Y a la vez también agradecer tantos gestos, ¿no?, que Dios y los demás tienen para con nosotros cada día, que nos llenan de esperanza y de ternura. Se lo pedimos a la Virgen, ¿no?, con mucho cariño, que así sea.